Y vamos a tomar nuestra espada, que es la Biblia, y vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y hallarás descanso sobre vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces la finalidad en esta tarde es de saber las cargas que tenemos muchas veces nosotros. ¿Y saben qué les digo? Y a veces nosotros como cristianos no nos damos cuenta. O no sabemos, o nunca nos enseñaron, y estamos cargados. Y pareciera que todo estuviese bien. Por eso es importante conocerlo al Señor por medio de su palabra. Si nosotros comenzamos a meditar un poquito, y ustedes lo saben en la vida cotidiana, hay hogares que los padres, por tener más hijos de lo que tendrían que tener, se llenan de cargas en todas las áreas, económica, física, de todo pasa, porque no pueden sustentarlo. Y es una carga para ellos, para los padres, así también para los hijos, cuando hacen a veces del papá o de la mamá. Y como son primogénitos, se tienen que hacer cargo de sus hermanos más chicos. Ya tienen responsabilidades. Y a veces, hermanos, no lo podemos controlar. ¿O no es así, hermanos? Nos pasa en nuestras iglesias cuando tienen 3, 4 niños. Hasta con 2 ya una mamá no sabe qué hacer. Más cuando entra en la parte económica. Más cuando está faltando dinero y uno no sabe qué hacer. Todos son cargas. Y ahí también pasa en la iglesia, hermanos. Pasa con nosotros también, acá. La iglesia se carga de muchas maneras. Primeramente por falta de compañerismo entre los hermanos. Amén. Falta de obreros, porque no hay obreros para trabajar. Falta de compromiso con la obra, que estamos acá y no nos comprometemos. Por eso vienen las cargas. Entonces la iglesia se llena de cargas y entonces recae en aquellos hermanos, hermanas, el trabajo que tenía otro hermano o hermana lo recibe el otro. Pero llega el momento también que ellos no saben qué hacer. No saben qué hacer porque también ya están cargados. Y cuando uno se comienza, digamos, a llenarse de cargas, ya no pueden disfrutar de la palabra del cristianismo en sí. Por las cargas que uno tiene, iglesia. Y Dios, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Liberarte de esas cargas, ¿verdad? Dándote descanso y hacerte una vida feliz, porque Dios quiere que tú estés en paz, estés feliz, pero tenemos que pasar las cargas. ¿O no pasa acá que cuando vienen hermanos con muchas cargas acá, escuchan la palabra, alaban a Dios, y de repente se van como vinieron o peor? Sabiendo, hermanos, que nosotros, o aquellos hermanos, han aceptado al Señor Jesucristo. Y uno se da cuenta porque cuando uno está cargado se refleja en el rostro, no es así. Ya cuando una persona viene con un rostro desganado o de ganado, ya se da cuenta uno que ese hermano, esa hermana está mal. ¿Por qué? Porque está llena de cargas o lleno de cargas. Y eso tenemos que estar atentos nosotros, hermanos. ¿O no es así? Se refleja en nuestro rostro, en nuestras actitudes, en la manera de hablar. Todo le molesta. Ojo, iglesia, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también hay otros hermanos que están alegres, están con alegría en su corazón, reflejan otro rostro, están alabando a Dios, reciben de la palabra. Pero ¿qué pasa? Hay otros hermanos que cuando uno está bien alegre, ya te comenzó a mirar mal al otro hermano. ¿Por qué? Porque esa persona, sea hombre o mujer, está con cargas. Y no se dan cuenta, hermano, no se dan cuenta. Por eso hay que entender lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Él derrame sobre nosotros esa liberación de esas cargas. Si estamos cansados, estamos oprimidos, sin deseo de hacer nada, estamos atados. Todo eso no lo puso, digamos, Dios. Eso lo puso Satanás, el enemigo de tu vida, ese espíritu invisible que está siempre atrás, a tu lado, metiéndote en la cabeza pensamientos oscuros. ¿O no es así, hermanos? Todos pasamos esas pruebas, ¿o no es así? Amén. Por eso que nosotros tenemos que ser libres de esas cargas.
Tenemos que despojar nuestras cargas y hay solución para todo esto. ¿Qué dice Job en su libro 34:23? Él habla, o sea, el libro no es así, el que lo escribió, dice: ¿no carga pues el hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio? Podemos entender que si tienes cargas en tu vida, no te lo ha puesto el Señor, te lo ha puesto el otro, como le dije, porque el Señor dice: mi yugo que yo te doy es fácil y ligera es mi carga, o no dice lo que hemos leído. Entonces Él no te va a llenar a ti de cargas que te van a afectar tu vida espiritual. Amén, iglesia. Ahora, nos podemos dar cuenta, hermano, hermana, cuando el hermano está cansado, cargado, trabajado, es porque alguna circunstancia, alguna situación, algún espíritu inmundo ha entrado en tu vida y te está afectando. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Y Dios, como le digo, Dios quiere que estemos gozosos, hermanos. Tenemos que estar gozosos buscando al Señor cada día. Hoy día hemos cantado, hoy día nos hemos gozado, hemos ofrendado con nuestra presencia al Señor. Y eso tenemos que siempre mantenerlo. Dios quiere la paz. El descanso de uno es seguridad, es estar, digamos, con Dios en cada momento, porque eso es lo que quieres en tu vida. Ahora, si nosotros comenzamos a escudriñar la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, vamos a ver muchos casos respecto, digamos, a la parte de las cargas en ese entonces que pasaba en el pueblo de Dios. Una carga, y eso creo que lo tienen todos ustedes, ¿es el trabajo o no? ¿Pasa en el trabajo eso o no? Miren lo que dice la palabra y nos enseña el Señor en Éxodo capítulo 1:11, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Miren cómo es lo que hacía al pueblo de Israel. Ahí ponían a los tributistas para que lo molestasen con sus cargas. Y bueno, edificaron para Faraón una ciudad de almacenaje, Pitón y Ramasés. Cuando el pueblo de Israel quería salir de ese sufrimiento, de ese cautiverio, el enemigo le ponía más cargas. Cuando nosotros queremos entrar al reino del Señor, queremos buscar al Señor, el enemigo te va a poner obstáculos. ¿Les pasa a ustedes eso? Aquellas personas que están buscando de Dios ahora, que todavía no son bautizados, lo buscan al Señor y el enemigo va a poner obstáculos. Pasaba ya en el pueblo de Israel. Pasaba en el pueblo de Israel. El enemigo se encargaba, esos comisarios se encargaban de ponerle más cargas porque no los querían soltar. Y en nuestra vida cotidiana hay muchos que nosotros estamos felices en los trabajos, ¿o no es así? Yo creo que cuando uno entra a trabajar, uno es feliz, está contento en el trabajo. Pero más adelante ese trabajo se le hace una carga. Por muchos motivos. Es como que ha perdido, digamos, ese deseo de seguir trabajando, esa alegría que lo tenía al comienzo se le va apagando. Porque se llenan de carga en el trabajo, hermanos. Uno la influencia, los pensamientos, el dime que te diré, todo eso uno se llena de carga. Miren, déjenme decir algo, hermanos. Hay muchos que quieren servir al Señor, ¿o no es así? Con todo su amor, con todo su deseo lo quieren servir. Pero por su carga laboral hay impedimento. ¿Sabían eso? Por el mucho trabajo ya no pueden participar en la obra. Es decir, que el diablo, el enemigo de tu vida, comienza a robarte tu gozo, tus deseos, tus anhelos, tu paz. Eso es lo que hace Satanás, porque te llena con más trabajo. Yo pienso que todos tenemos anhelo de progresar, pero a veces nosotros mismos queremos más. Nos afanamos por querer trabajar más para conseguir dinero, no sé, por muchos motivos. Y eso no es bueno, porque eso te lleva a alejarte, digamos, de la comunión con Dios. Esa es la carga laboral que nosotros nos llenamos de eso, hermanos. Y hay que saber que va a pasar que en el lugar de trabajo se va a tornar un poco, digamos, pesado, hostil. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? A ver, cuando ya viene ahí la molestia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que soportar. ¿Me están escuchando, hermanos? En su trabajo tienen que soportarlo. Porque el Señor en su momento va a equilibrar todas esas deficiencias en la iglesia.
En su momento Dios va a equilibrar eso y te va a dar la paz, te va a poner cómodo para que tú puedas trabajar, porque Dios es el trabajo. No tenemos que comportarnos, digamos, como cristianos inicuos, con pensamientos inicuos. No debemos pagar mal por mal. A veces nosotros nos metemos que te hicieron algo, ya uno quiere de alguna manera hacerle daño a esa persona. Y eso no es de un buen, esa no le gusta al Señor. Amén. No le gusta a ese Señor. Por eso no debemos hablar mal de tu jefe o de sus jefes. Porque la palabra que dice que tenemos que nosotros, está en Romanos, en capítulo 12, tenemos que someternos a las autoridades. Entonces, si Dios te da un trabajo, recíbelo con amor. Vas a sufrir, no importa, soporta nomás. Porque esa es bendición del Señor. Pero uno es tan inestable que no lo quiere, no, esto no me gusta. A veces no nos damos cuenta y no pensamos, iglesia, que Dios te pone trabajo para que después te escale. Pero uno ya a veces quiere estar arriba y no comenzar por abajo. Ojo con eso, iglesia, ¿eh? Eso pasa en los cristianos también. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 5, 41? Con respecto, digamos, a la parte laboral. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, dice. Amén. Claro. El jefe, tú estás en tu trabajo. El jefe no es que te pide un favor para que hagas el trabajo, es una obligación que tú tienes que hacer. ¿O no es así? O no es así, hermanos, que uno va porque tiene que... Entonces, si te obliga a llevar por 1 milla, nosotros hagamos por 2. Hagamos con amor el trabajo, sin quejas, y hagámoslo bien. Y Dios te está mirando, que eres un buen siervo, porque es un buen trabajador, buena trabajadora. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él es el que promueve todo esto. Por eso que Él nos dice en su palabra que hemos leído, que seamos mansos y humildes de corazón. Yo no sé si están ustedes en esa postura. A ver, quiero mirarlos. A ver, ¿están mansos y humildes de corazón? ¿O está el león adentro que quiere uno, o un perro que se pone, viste, lo preparan para morder? Meditemos, iglesia, meditemos. Tenemos que meditar, no tenemos que racionar como impíos. Porque cuando nosotros soportamos las cargas, hermanos, Dios nos va a bendecir. Nos va a bendecir, créanlo. ¿Qué dice Éxodo capítulo 1, 12? Miren, escuchen bien esta parte. Pero cuanto más se los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Miren la controversia. Más lo oprimían, lo hacían trabajar, y dice que más ellos se multiplicaban. Amén. Hermanos, dejemos que nos sigan oprimiendo el enemigo. Porque, ¿quién es el que pelea? ¿Tú o el Señor? Nuestro Señor. Pero ¿qué pasa? Nosotros, cuando hay una contienda, una riña, nos ponemos a ponernos nosotros a querer solucionar los problemas. Y nos olvidamos que el Señor nos dice en su palabra, tú no pelees, ¿por qué peleas? Agarra el otro y te va a tirar con todo, te va a tirar al suelo. Pero si tú dejas que el Señor pelee, cuando viene una contienda, tú tienes que soportar y pedir al Señor, ayúdame y trata con esta persona, sea esposo, sea hijo, sea lo que fuera, trata. ¿Por qué? Porque uno es hombre, uno es mujer, y uno como uno es humano y uno tiene reacciones muchas veces toscas, sabiendo el carácter que te puedas tener tú. Pero pasan esas cosas. Amén, iglesia. Dice que se multiplicaban, miren, Entonces, mientras más nos ataquen a nosotros, mayor bendición vamos a tener o no. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? Mientras más débiles eres, más fuerte vas a ser. Es promesa de él. Mientras más débil, mientras más pruebas, te ataque el enemigo, te ponga abajo en pensamientos, en actitudes, en contiendas, el Señor te va a levantar. Porque es cuando uno va creciendo. Cuando vienen las pruebas, cuando uno... Pero si nosotros estamos quietitos, gloria a Dios, todo, y se van tranquilitos, y no pasa nada, hay que tener cuidado. Porque Satanás ataca. ¿A quién ataca? A aquellos que le hacen la guerra, a aquellos que se preocupan, están pensando en la palabra de Dios, están pensando en su obra. A eso los ataca el Señor. A eso los ataca, el diablo.
Y nosotros a veces, hermanos, no entendemos. No entendemos que es el Señor el que hace las cosas. Nosotros, como ustedes saben, muchas veces le hemos hablado, tenemos que ser probados en los momentos difíciles. Porque es la única manera, escuchen hermanos, es la única manera, digamos, en que Dios haga manifiesto su poder en tu vida, cuando tú eres probado. Porque ¿qué dice el Señor? Que Él se perfecciona en tu debilidad. Así como lo dice, mientras más débil vas a ser más fuerte, ¿verdad? Eso es lo que respecta, digamos, a la carga laboral. Hay mucho para hablar de eso. Y ahora vamos a hablar de la iglesia, del ministerio, de la carga ministerial. Miren lo que habla en el libro de Números en el Antiguo Testamento, 11:11. Y dijo Moisés a Jehová, escuchen bien, miren, él entró en un estado de queja por toda la responsabilidad que le había dado el Señor a Moisés. Miren lo que le dice Moisés. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga en todo este pueblo sobre mí? Le decía Moisés. Y Moisés era un líder, iglesia, y muchas veces los líderes, así como en el caso nos encontramos en nuestra iglesia, con muchas cargas que no podemos solucionar. Y no es el ministerio ni el ministro que sea una carga, sino que es el propósito de Dios por la cual nosotros nos sacó de la inmundicia de Egipto, nos sacó del mundo para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Más abajo en este mismo capítulo 11 dice, y yo descenderé y hablaré ahí contigo, le dice, mire Jehová, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no te la llevarás tú solo. ¿Qué quiere decir, hermano? Dios nos da solución. Él jamás nos va a abandonar. Miren, ya estaba pensando darle la solución a Moisés. ¿Saben que el ministro se convierte en una carga? ¿Saben por qué? Porque no se ha preocupado a ser discípulos. Estamos hablando de delegar, de delegar. Dios lo orientó a Moisés. Amén. Y un pastor de una iglesia, un ministro de una iglesia, juega un papel muy importante, iglesia, muy importante como siervo de Dios en su ministerio que uno tiene, en el caso mío, en el caso de los futuros ministros. ¿Por qué? Porque uno tiene que llenarse de esa llenura del Espíritu Santo en tu vida. Y de esta manera tú, las buenas acciones que haces, transmitir a tus compañeros. Así como lo hizo Jehová, le dijo a Moisés, transmitir. ¿Por qué? Cuando uno transmite, la carga ya no van a ser de uno solo, ya va a ser compartido. Entonces tenemos que delegar. No seamos todistas, porque muchas veces, más adelante vamos a ver, llegamos a ese punto. ¿Cuántas veces se habla a nivel de iglesias, o no es así escuchado, que si la cabeza está mal, o si en este caso el pastor, también toda la iglesia va a estar mal o no? Si yo estoy mal, ustedes todos van a estar mal. Si yo estoy pecando, estoy haciendo las cosas indebidas, ustedes también van a estar mal. Pero si la cabeza está bien, todo el pueblo va a estar bien. Es bíblico eso. Pero ¿qué pasa? Esto a veces no entiendo yo, hermanos. De repente también lo pasé. Pero ahora que me doy cuenta no entiendo por qué. Que en la iglesia nos llenamos de hermanos, hablo a nivel general, de hermanos, hermanas que son espectadores nada más. Que no quieren trabajar en la obra. No quieren trabajar en la obra. No quieren estudiar la palabra. Hermanos, es la verdad. Y de esta manera, ¿cómo esos hermanos pueden luchar? ¿Cómo pueden enfrentar al enemigo? Si todo es espiritual. No es físico. Todo es espiritual. Pero somos nosotros los que nos ponemos en esa postura. Miren lo que dice también en Marcos capítulo 2, 3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Nosotros sabemos, hermanos, que para cargar un paralítico uno es muy difícil, cuesta. En este caso fueron 4. Y nos dice el Señor que mejor es 2 que 1. Y en este caso son 4, son mejor que 2. ¿O no es así? Entonces,
Ese es trabajar en equipo, ese es trabajar cuando uno está en comunión. Porque miren, si dos no se ponen de acuerdo, es muy difícil llegar al objetivo. En un matrimonio, si no están de acuerdo en las cosas que hacen, en las cosas que deciden, si no están de acuerdo, además siempre va a estar dividido. Dividido. Pasaba con Lot, estaba bien con su tío, pero ¿qué pasa? Se había multiplicado, dice el pueblo de Dios. Entonces ya Lot comenzó ya a entrar en desacuerdo con Moisés, porque él no había entendido el propósito que Dios tenía con respecto a Abraham. Él no entendió nada. Él optó por la carne nada más. Y le dijo a su tío que vayamos, busquemos un lugar mucho más productivo. Le decía él. Y Abraham le dijo que no. Le dio la libertad, el libre albedrío, le dio, con fuerza hijo. Le dio el libre albedrío. Y fue que Lot buscó lo mejor, supuestamente, entre comillas. Y Moisés le dio la oportunidad que vaya. Y Abraham se fue por el camino que tendría que ser. Por eso, iglesia, cuando no hay acuerdo, es muy difícil que podamos hacer algo, hermanos. Ahora, miren, la manera, entonces, ahora para entender, la manera de llevar una carga ministerial, ¿cuál sería? A ver, multiplicándonos. Yo con el hermano, con otro hermano, tratando de juntar y hacer un equipo. Porque Dios trabajaba en equipo. Él no trabajaba solo, trabajó, formó a sus 12 discípulos y comenzó a trabajar y comenzó a distribuirlos. Entonces la mejor manera de llevar un buen ministerio es multiplicándose. Y tomar, digamos, y ser ungido y transmitir a esas personas, a esos hermanos que trabajan contigo para que ellos puedan recibir. Pero ¿qué pasa? Yo también a veces me sorprendo, ¿no es así? Que hay hermanos, generalizo hermanos, hermanos, hermanas, que quieren ser ya caciques, quieren ser gobernadores, capitanes, coroneles, y no quieren ser soldados rasos, ya quieren tomar un cargo. Miren cómo está la mentalidad del cristiano que no entiende. Si Dios dice, seamos mansos y humildes de corazón, ¿por qué apresurarnos a tener un cargo? Si Dios a tu debido tiempo se lo va a dar. ¿O no es así? Están tanto que quieren cantar, quieren tocar, quieren ministrar, quieren predicar, quieren llevar enseñanzas, quieren hacer todo. Y eso, hermanos, Dios, déjame decirte que eso no es bueno ante la presencia del Señor. Porque ¿a qué te conlleva esto? A que tú tomes ese espíritu altivo, de arrogante, el yo. ¿Cuántas veces el yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro? Y no nos damos cuenta. Pero ahí está esa carga ministerial que entra en tu vida, iglesia, varones, escúchenme especialmente, tengan cuidado, porque la arrogancia, la altivez entra. Dios comienza a usarte, tú recibes bendición y sin darte cuenta te comienzas a hinchar, como dice la palabra, con esa levadura y te pones a mirar de arriba para abajo. Cuidado, mucho cuidado con eso, hermanos, porque esas cosas no le agradan a Dios. Lo que le agrada al Señor es que un pastor, un líder, obre con sabiduría, escuchen bien, sabiduría, y decida delegar los trabajos. ¿Para qué? Para dar oportunidad a todos que puedan desenvolverse, porque todos tenemos capacidad para poder desarrollarnos en cualquier área de la vida, hermanos, estando con el Señor. Pero ¿qué pasa? También viene a la iglesia acá a reposar, a estar solamente en la banca, inclusive los líderes, ojo, los líderes inclusive. Y ahí están, como soñolientos, se duermen en los cultos, y hablo para todos, se duermen en los cultos, y no reciben nada de la palabra. ¿Por qué? Porque están adormecidos, no vienen dispuestos, no vienen preparados. Hermanos, uno cuando viene a la iglesia, viene a adorar a Dios, a alabar a Dios, a hacer estrategias de trabajo, de la obra, para salir a evangelizar, no para venir acá. Todo como dicen en la palabra, acá creo que llaman pancho cuando uno está tranquilo, demasiado tranquilo. No sé cómo dicen en Argentina, pero en verdad, así estamos. Y no quiere el Señor eso. Es verdad, hermano, se duermen. Pero ¿qué pasa cuando hay un movimiento espiritual así dormidos? Que están medio, de repente hay una sanidad, una liberación, y se despiertan y no saben dónde están.
No saben por qué, porque están todavía con ese espíritu de sueño. Eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Nosotros tenemos que ser respetuosos con nuestro Señor, con su palabra. Si hemos venido a recibir, no estar mirando a los costados, a recibir la palabra de Dios. Hay que esforzarnos, hermanos, así como se esfuerzan en su trabajo para que les paguen, esfuércense también hoy día de recibir palabra de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Se dormitan tanto, le agarra la pachorra y ahí están, y no se preocupan. Hermano, lo digo con amor le digo. Después también tenemos las cargas, digamos, de relaciones de una persona con otra o con alguien, ¿no es así? Eso pasa. El Pablo, en el Nuevo Testamento, él tuvo, digamos, 3 oportunidades que dijo a sus discípulos que él no quería ser carga para ellos, ¿o no es así? Él le dijo, y está escrito en la palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios también tenemos que aprender a no ser carga de uno o de los demás, hermanos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque eso, a la verdad, cuando uno se acostumbra a ser carga de los demás, es que trae consecuencias. Primeramente para la persona que está cargada y para la persona que lo recibe. Y cuando uno comienza ya a hacer liberarse de esas cargas, entonces uno puede conseguir el objetivo que tú tienes pensado en tu vida. Y no demandar más de lo que uno puede dar. Eso tienen que entender, hermanos. Hay mucha gente, hermanos, que promete en la iglesia y no cumple. No cumple. Cuidado con eso. Dios a su momento va a tratar con cada uno de nosotros. Solamente le gusta pedir, hacer y nada más. Cuidado con eso. Tenemos también la carga de la conciencia. Uy, ahí está, hay que tener mucho cuidado. Yo no sé cómo estará tu conciencia, iglesia. No sé cómo estará. Miren lo que dice el salmista, capítulo 38, 4. Porque mis iniquidades, hablamos ya de iniquidades, se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí, decía el salmista. No hay peor cristiano o cristiana, iglesia, cuando se aparta el gozo al cometer pecado. Escuchen bien, no hay peor, hermano, situación de un cristiano cuando uno comete pecado. ¿Saben por qué, hermanos, que hasta ahora, si están en pecado, no han corregido ciertas conductas todavía de la carne? Es como que uno comete un pecado y lo toma por poco y se almacena en su cuerpo. Y todas las cosas, viene acá a la iglesia y sigue sirviendo al Señor, gloria a Dios, y está con el pecado metido. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Porque miren, Dios te conoce a ti, me conoce a mí. Nosotros no le podemos engañar. Dios es un Dios sabio. Es un Dios misericordioso. Si venimos acá, arrepintámonos. A mí me pueden engañar, pero a Dios no. Créanlo, hermanos. Créanlo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú estás feliz y supuestamente estás en el pecado, el diablo siempre te va a seguir tentando a tal extremo que te va a hacer caer para que no te puedas levantar. Eso es lo que hace. Pero ¿qué pasa? Cuando uno cae, cuando uno comete un pecado o varios pecados, tu conciencia, mi conciencia, nuestra conciencia va a ser el juicio de nuestros actos en su momento. El Señor dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora, cuando uno se bautiza y uno es salvo. Pero dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea que cuando nosotros venimos al camino del Señor, en esos momentos, segundos, minutos que Dios te liberó, pero cuando tú sales bautizado, tienes que caminar nuevamente en el mundo. Y dice el Señor bien claro, no quitando las inmundicias de la carne. Es como que tú recoges todos tus pecados, los guardas en un cajón negro, le pones llave y caminas con ese cajón. Pero estás caminando y de repente si tú tienes ese espíritu de enamorador o de
o de codiciar a la mujer del prójimo, vas a ver una mujer hermosa y la vas a mirar hasta el extremo que tu cuello se tortícula y vas a voltear porque todavía está ese espíritu metido. No sé si el hermano Rómulo ha tenido tortícolis. Yo sí he tenido. Yo no sé a los hermanos si nunca han sufrido de tortícolis. No sé Martín si ha sufrido de tortícolis, pero yo sí. Yo he tenido esas cosas que se me iba el cuello y ya no podía regresar. Porque está acá la conciencia de uno. Yo se lo digo con amor, hermanos. Acá nadie se salva, todos. Si tenemos que caer al pozo, vamos a caer todos, salvo que uno sea... Yo no sé si me ven con una aureola acá. No, hermanos, no. Estoy en este mundo, soy tentado también. La Biblia, sabemos, hermanos, que nos enseña, dice su palabra, que Él perdona todas las rebeliones. Y se olvida. Él se olvida cuando te perdona, porque Él cuando perdona, es de adentro para afuera. Pero yo no sé cómo perdonan ustedes. Si lo hacen solamente de la boca para afuera, no sirve. No sirve, hermanos. No sirve. Porque nuestras conciencias, hermanos, cuando estamos así, nuestras conciencias comienzan a hacernos recordar de lo que hicimos. Y comenzamos a sentirnos desdichados, que somos malos hijos. Estamos llenos de suciedad, porque es la conciencia la que comienza a juzgarte, ¿verdad? No te cuesta buscar la presencia de Dios, te cuesta orar. Te hace recordar tus actos que tú hiciste, se presenta una imagen cuando tú estás buscando al Señor, te perturba cuando tú estás en esa situación, amén. Y lo que pasa es que a veces eso te va a durar unos días, una semana, de repente meses, inclusive hasta años, hasta que tú puedas tener una relación libre con el Señor y te pueda dar paz, amén, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Vio que la palabra es buena? Porque para mí es fácil decirte, mira, iglesia, Jesús te ama. Dios te perdona tus pecados. Todo está bien, te va a dar, ¿sabes qué? Una casa. Sí, solamente tú ven acá nomás y quédate quietito. No, mentira de Satanás. La viña del Señor es sacrificio, es esfuerzo, es preocuparse por la obra. Si tú amas al Señor, demuéstralo, no sea palabra nada más. Se lo digo en el nombre de Jesucristo. Proverbio 28, ¿qué dice? 17. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo va a detener, o nadie lo detendrá. ¿Qué pasa cuando un cristiano ha cometido algo malo? Es cuando ese acto malo, él comienza a huir, a salir de eso, y no hay nadie que lo detenga. Porque estás con ese espíritu de persecución en tu vida. Porque tu misma conciencia, escuchen bien, tu misma conciencia te hace juicio a ti cuando estás perseguido. Es así. Ahora voy a hablar de esto que siempre, a veces es un tabú, no se habla en las iglesias y los tengo que decir. ¿Qué pasa con el hombre, la mujer, el joven, los preadolescentes? ¿Qué pasa con ellos? Cuando ese espíritu te aleja, te separa de lo que estás haciendo, ¿o no es así? Te lleva a estar solo o sola, que nadie te vea. Esa es la pornografía. Ese espíritu siempre va a estar hasta que tú partas, yo parta. Pero el tema es tú saberlo combatir. Y Satanás te planta en la mente esos pensamientos, esas imágenes, y tú no lo puedes sacar. Porque tú permites, oh, qué bueno que es esto, y le abres las ventanas y entra el enemigo y se sienta ahí y comienza a trabajar en tu mente. ¿O no es así? Él te aleja, cuando estás en eso, él te aleja. Te tiras a un lado que no nadie te vea. Y no nos damos cuenta, hermanos, que estamos nosotros haciendo una aberración a tu cuerpo, a mi cuerpo. Por tanto, a raíz de eso, uno comienza a sufrir. Y uno tiene que pagar precio, nos cuesta o no nos cuesta, hermanos, por esos actos. No crean que todo queda bien. Te impide caminar. Ahí viene nuevamente, estás orando y vienen las imágenes que has visto, que has hecho. Entonces esa carga te perturba a ti, haciéndonos sentirnos mal. Porque las iniquidades, escuchen bien, tu pecado, mi pecado, escuchen bien, hermanos, se colocan como carga pesada sobre tu cabeza. ¿Me están entendiendo, iglesia? Sobre tu cabeza, ahí toma posesión el enemigo. ¿Qué decía Job en el capítulo 7:20? Si he pecado, ¿qué puede hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Hablaba del Señor. Es cuando nosotros nos encontramos cargados nosotros mismos.
de nuestros pecados, hermano, es que nosotros mismos nos encontramos cargados de nuestros pecados. Amén. Nosotros, hermanos, como sabemos, no podemos ocultar nuestros pecados. Tenemos que ser sinceros con Dios para poder librarnos nosotros, digamos, de esa rebeldía, de esa iniquidad, y pedirle perdón al Señor es que nos va a aliviar nuestras cargas si uno pide perdón. Otro punto importante es tratar de apartarnos de las amistades que no son buenas. Escuchen bien, hermanos, las amistades que tienen vicios, que después de una fiesta contaminada, porque es así, porque cuando tú vas a una fiesta contaminada, porque ahí va a haber de todo, ¿qué pasa? Termina la fiesta, esa gente que te invitó, se van a su casa, felices, contentos. Yo veo hoy día temprano, les pedí a mi hija en su trabajo, cómo salen de los boliches, contentos. Mientras que tú, como cristiano o cristiana, después de eso, ¿qué es lo que pasa? Tu conciencia comienza a atormentarte. Vas a tu casa mal, de lo que hiciste, que no lo querías hacer, pero lo hiciste, por el contorno que tenías a tu lado. Y eso, hermanos, ¿cómo podemos saber? Al punto que ni llegamos a dormir y ¿sabes qué? Y nos quedamos en el vacío por todas esas actitudes que tomamos nosotros. Por eso, hermanos, es bueno saber las cargas que verdaderamente afectan tu vida. Después tenemos también las cargas probatorias, de pruebas. Miren lo que dice el Salmo 66, del 10 al 11. Acá habla bien claro el Señor. Porque tú probaste, dice, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste de la abundancia. Nos sacaste de la abundancia. Amén. Escuchen, hermanos, van a venir tiempos, tiempos que van a tener cargas en tu mente. Van a venir, seguro que van a venir, en tu corazón, en tus pensamientos. Van a venir esos tiempos donde te vas a sentir tú bien cargado. ¿Por qué? Porque es Dios probando tu fidelidad, iglesia. Por eso son las cargas probatorias cuando vienen de parte del Señor. Dios está probando tu fidelidad. Y para esto vamos a tener que nosotros tener paciencia. Tenemos que tener paciencia, nos cueste o no, y esperar en el Dios. ¿Por qué? Porque esta prueba que tú puedas tener hoy día va a pasar. Va a pasar. Porque vamos a ser afinados como la plata, como dice el Señor. Y Dios te va a levantar otra vez. Él se va a encargar de levantarte de nuevo. Porque saben, hermanos, porque pasamos todo esto, porque hay cargas que nos van a fortalecer nuestra vida espiritual, como decía Pablo. Mientras más débil eres, vas a ser más fuerte. Amén. Dios nos pone cargas, ¿para qué? Para regular tu carácter, tu manera de pensar, tus actitudes. Él nos pone cargas. Habrá momentos que vamos a pasar tristezas, pero también habrá momentos que vamos a pasar alegrías. ¿O no es así? Después de pasar las cargas. Ahora, hay que saber diferenciar lo que es la alegría y lo que es la carga. La alegría es cuando uno, de alguna manera obtuvo dinero y metió en el banco, de repente se compró una casa. Esa es alegría humana, un auto o lo que fuere, es alegría humana. Y eso también lo hace el mundo, ¿o no es así? El gozo, sin embargo, es algo que lo puedes sentir en medio de las tormentas. Como dice la palabra, en la fosa de los leones, ahí te quiero ver. En el horno, de Daniel te quiero ver. Ahí hay que gozarnos. Eso, hermanos, pensemos un poco. Pensemos. El gozo es algo que viene de parte de Dios, no viene de parte del hombre. Y cuando estamos en el gozo, Señor, Él nos va a dar la victoria. El gozo es algo espiritual, no material. Es claro eso. Es algo que el hombre no lo crea, sino que viene de Dios, el gozo del Señor. Por lo tanto, debemos cultivar ese gozo, debemos mantener ese gozo que es en el Señor. Este gozo que viene del Señor viene a tu vida no por lo que tú puedas tener ahorita, miren, escuchen bien, no por lo que tú puedas haber adquirido, no, sino por lo que en el Señor, sino
por lo que el Señor lo desee en tu vida. Es el gozo cuando Dios te lo da. Hay cristianos que tienen de todo y no tienen nada, porque es la verdad. ¿Por qué? Porque tienen un concepto humano, humanista. Y no han aprendido a gozarse en el Señor. No han aprendido porque están en la carnalidad. Y creen que eso es la felicidad. Sin saber que la felicidad viene de parte de Dios, no del hombre. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces hemos estudiado la palabra del apóstol Pablo? Él no estuvo en la cárcel. Él estando encadenado, ¿todo él se gozaba o no? Dice que cantaba himnos, alababa al Señor. Ese es el verdadero gozo, el gozo espiritual. Amén. Para ir terminando ya, no quiero que se me achiquen, como dicen. Quiero que ustedes todavía mantengan, porque esta es palabra de vida. Aquellas personas, aquellos cristianos que no teniendo nada, ahora tienen y viven de apariencia. Ojo con eso. Hay cristianos, cristianas, hablen a nivel general, que nunca tuvieron nada. Y por las circunstancias de la vida, porque Dios los bendijo, comienza, ya no caminan, miren, les digo, ya no caminan así. Caminan así, en punta de pie. Hermanos, cuidado con eso. Cuidado con los afanes. Cuidado con la vanidad. Miren lo que dice Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, decía el Señor, que vuestros corazones no se carguen de qué cosa, de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día que Dios va a venir. ¿Saben, hermanos, por qué hay cristianos que están tan cargados? Porque se han llenado justo de los afanes, de las vanidades. Tanto que su corazón se ha cargado que ya no permite uno ir a agradecer a Dios por lo que le ha dado. No permite alabar a Dios, buscar su presencia, porque se cargaron de vanidades. Al extremo, son tan extremistas en el consumo cuando van a comprar o no. Viven solamente comprando cosas, ropas finas, de marca. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque se han llenado su corazón de glotonería, de afanes, de embriaguez, como dice la palabra, al punto que han dejado de buscar de Dios. Eso pasa en las iglesias. Pasa, hermanos, pasa en el mundo. Amén. Muchas veces anhelamos tanto de las cosas que por el hecho de conseguir ese objetivo que uno quiere, no medimos nuestra economía. Mire, esto es muy importante. Pasa de que tanto es el afán, la vanidad, que a raíz de eso te desequilibra tu economía, te descuadra. Porque llega el momento de que quieres esto, quieres lo otro y te llegas a endeudar. Y esa deuda de repente se te hace tan pesada que no lo puedes solucionar. Solamente por pensar, por tener ese espíritu, digamos, de querer conseguir ese objetivo, ya quedaste atado y poder pagar, y lo peor que no lo puedes pagar. Son cargas pesadas. ¿Por qué, hermanos? Porque esas actitudes, esos pensamientos, es porque está el espíritu de vanidad en tu vida, en mi vida. Está el espíritu de afán en tu vida y en mi vida. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Por eso que la palabra a nosotros nos enseña, hermanos. Yo estoy exhortando con sabiduría de Dios, porque primero me ha hablado el Señor a mí. Y se lo transmito a ustedes para que entiendan. A veces nosotros somos cero en la economía. Que no teniendo, a veces queremos adquirir cosas por el hecho de que la otra persona lo tiene. Y uno se queda enganchado en ese lado, enditado. ¿Por qué? Porque ese espíritu se mete en uno. ¿Amén? Ahora, si las cosas de este mundo, digamos, de vanidad, nos hicieran felices a nosotros, entonces los ricos, ¿qué pasaría con los ricos? También serían felices. Pero a mí me enseña la palabra y me dice bien claro que la raíz de todos los males es el dinero. ¿O no es así? El dinero te lleva al fondo. ¿Por qué? Porque te ambiciona, al tal te vuelves extremista, que quieres todo y a las finales no tienes paz. Y Dios no quiere eso. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo orando, no seas tenido por dignos de escapar, digamos, de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Evitemos caer en vanidades, iglesia. Evita, pueblo de Dios, camino a salvación, caer en vanidades. Lo que importa, ¿saben qué, hermanos? Que nosotros, tu nombre, el nombre de todos nosotros esté escrito en el libro de la vida. ¿O no es así? Que estemos camino
a llegar al cielo. Eso es lo que nos importa. ¿O no es así? Hay que mantener nuestras prioridades. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo dinero. ¿Qué es lo que pasa? Tengo dinero. Me compro, digamos, una cama. Pero como dice, la cama, tú lo puedes comprar, pero no puedes comprar el sueño. Compras una casa, pero no puedes tener un hogar correcto. Un auto, pero el auto a ti no te va a liberar, no te va, digamos, a hacerte libre, al contrario, no te va a proteger. Lo que importa, iglesia, es que nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que importa. Podremos tener muchas cargas, tú y yo, muchas cargas, pero pueden ser destruidas de una sola manera. ¿Saben con cuál? Con el poder de la unción de Dios. Pero miren lo que dice el salmista 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar. ¿No es así? ¿Y qué dice en Isaías para terminar? Miren, escuchen bien. Acontecerá en aquel tiempo que tu carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo dice que se va a podrir, se pudrirá. ¿A causa de qué? De la unción del Espíritu Santo. La unción del Señor te va a hacer libre. Libre de todas esas cargas. Es la misma presencia que tiene que venir a tu vida, tú tienes que buscarla. ¿Por qué te afanas, como dice la palabra del Señor en Mateo 31, 32 creo que está? ¿Por qué te afanas en comprarte un vestido, en comprarte una vincha, no sé? ¿Por qué te afanas? Eso no lo hace el mundo, cierto, lo hace el mundo. ¿Acaso Dios no sabe lo que a ti te falta? Dios sabe lo que te falta a ti, me falta a mí. Entonces, ¿qué dice Él? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Él te lo va a dar. Entonces, iglesia, ¿por qué nos afanamos? Sé manso y humilde de corazón. Amén. Dios lo bendiga. Hasta acá la palabra de Dios.